amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? La palabra dice en el Proverbio 36 que no agreguemos nada a la palabra, porque esta es palabra de Dios. Y una de las cosas que nosotros normalmente acostumbramos es agregarle nuestra opinión a la palabra, y sobre todo cuando se trata de la vida de otras personas. Y esto es muy peligroso, ¿saben? Porque Dios tiene una palabra tan vasta y tan profunda que una pequeña cita podría hacer la diferencia en la vida de cualquier persona. Sin embargo, hay veces que tenemos una necesidad imperante en nosotros de hacerle ver a la persona que está mal, y lejos de edificarlos con la palabra, ¿sí?, los deshacemos con nuestra opinión. Y este es un problema que le pasa a mucha gente que se dice estar en Cristo, porque lamentablemente hay veces que estamos más familiarizados con el diablo, porque lo vemos en todos lados y en toda situación, que con Cristo, que tiene la capacidad de sanar la vida de cualquiera y enderezar los pasos de cualquiera. Eso dice el Proverbio 16, dice: el hombre planeará su camino, pero Dios será quien enderezará sus pasos. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad acerca de quién es Dios y el efecto que tiene en nosotros, y sobre todo cuál será el efecto en nuestras vidas cuando nosotros nos enfocamos en ser los mensajeros de parte de Dios. Piense esto, imagínese que una bocina decidiera el contenido de lo que va a expresar. Pues obviamente sería ridículo. Bueno, hay veces que nosotros, en vez de ser bocina, somos unos distorsionadores de la palabra. ¿Y sabe quién más es un distorsionador de la palabra? Satanás. Satanás se dedica a usar la palabra para tergiversarla y confundir a las personas acerca del mensaje de Dios. Y cuando nosotros nos atrevemos a opinar de la palabra, cuando nosotros nos atrevemos a opinar de las personas, nos convertimos en aliados del diablo y no en aliados ni instrumentos de Dios. Esto es algo que lamentablemente es cierto y es muy cotidiano en ustedes y en mí. Por eso tenemos que cuidar y vigilar el mensaje que damos. Tenemos que estar atentos a cada palabra que sale de nuestra boca, porque acuérdense también que cada palabra que sale de nuestra boca tiene su comienzo y su raíz en nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia, que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, tenemos que estar muy atentos a las cosas que decimos, porque si nosotros nos atrevemos a hablar amargura, si nosotros nos atrevemos a hablar chisme, si nosotros nos atrevemos a hablar crítica, quiere decir que nuestro corazón está lleno de algo que no es precisamente lo correcto y que no es el Espíritu de Dios, porque no tiene el efecto de Dios. Por eso tenemos que tener una garantía, y esa garantía nos la dio Dios. En Isaías 55:11, Dios dice acerca de la Biblia, Dios dice acerca de la palabra que esta no regresa vacía. Cuando nosotros hablamos palabra pura, cuando nos dedicamos a hablar la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Siempre va a haber un efecto a favor del reino. A lo mejor no va a ser el efecto que usted y yo queremos, pero sí va a ser el efecto del reino de los cielos. Y ese pequeño efecto a los ojos del hombre puede ser un gran efecto en la eternidad de Dios. Así que tenemos que estar conscientes de que cada vez que hablemos palabra de Dios, lo hagamos con la intención de representar a Dios y de hablar en Él. Porque fíjese nada más, dice también Éxodo 20, y si no me equivoco es en el versículo 5, dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Entonces, que no digamos que Dios dijo algo que nosotros estamos opinando, porque dice la palabra que ciertamente no se quedará sin castigo aquel que use el nombre de Dios en vano. La gente le va mal en Cristo, ¿y sabe por qué? Porque todo el tiempo usa la palabra, en vez de para dar vida, para juzgar a los demás, para poner carga sobre su vida. Y eso es algo que normalmente pasa, lamentablemente, porque poca gente ora acerca de lo que habla. La gente habla y después se atreve a usar esa palabra de condena y la lleva a lo que llama su tiempo de intimidad y de oración, cuando la verdad tiene que ser exactamente al revés. Primero deberíamos de orar y escuchar la voz de Dios para que después podamos hablar verdad y sembrarla en la vida de la gente. Eso es de lo que nos dice la palabra de Dios. Dios dice que nosotros somos luz. Entonces todas las palabras que usemos deberían de ser de luz y no de condena. Aun cuando vemos pecado, aun cuando vemos faltas, aun cuando vemos imperfección, nuestra palabra tiene que ser de todo lo contrario.
tenemos que atrevernos a limitarnos al poder inexplicable de Dios y permitirle a Dios que nos use como mensajeros y emisarios de su palabra y no de nuestra opinión. Así que, queridos amigos, les dejo esto para que reflexionen. Espero que nos veamos pronto. No dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio. No dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx. Y por favor no dejen de compartir este mensaje que estoy seguro que mucha gente necesita escuchar. Nos vemos pronto. Que Dios les siga usando de manera poderosa. Hasta luego.